Muy buena tarde, jóvenes. El día de hoy vamos a empezar con la clase de esta semana, pero antes que empecemos, chicos, voy a dar las siguientes recomendaciones. Bueno, chicos, según las reglas del Ministerio de Educación, recuerden que debemos de cuidarnos, debemos de lavar nuestras manos a diario. Debemos de lavarnos las manos antes de comer, cuando venimos de la calle, cuando bajamos de un bus, pues siempre debemos de lavarnos las manos o debemos de aplicarnos gel. También, chicos, recuerden que el uso de la mascarilla es muy importante, ya que estamos viviendo en unos tiempos de pandemia, ¿verdad? Y la mascarilla nos va a ayudar a no podernos enfermar más, ¿verdad? Entonces, chicos, si nosotros seguimos esas instrucciones, pues vamos a estar bien y no vamos a enfermar tampoco a nuestra familia, ¿verdad? Muy bien, chicos, gracias por conectarse el día de hoy a la clase. Vamos a empezar, por favor. Y el tema del día de hoy es sobre un historiador. Vamos a ver cuál es la labor que cumple un historiador en la investigación. Vamos a ver, chicos, el siguiente video y prestemos atención, por favor. Es una persona que estudia y escribe sobre el pasado y es considerado como una autoridad en él. Erodoto fue un historiador romano que vivió nel siglo V a.C., cuya obra sobrevive. Los historiadores se preocupan por la narrativa y la investigación continuas y metódicas de los acontecimientos pasados en relación con la raza humana. Historiador se convirtió en una ocupación profesional a finales del siglo XIX, cuando las universidades de investigación estaban surgiendo en Alemania y en otros lugares. Comprender el pasado parece ser una necesidad humana universal y la narración de la historia ha surgido de forma independiente en las civilizaciones de todo el mundo. Las cronologías más antiguas se remontan a Mesopotamia y al antiguo Egipto, aunque no se conocía por su nombre a ningún escritor histórico de estas primeras civilizaciones. Leonardo Bruni, 1370 a 1444, el historiador que dividió por primera vez la historia en las tres épocas de la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Durante el siglo de las luchas, se inició el desarrollo moderno de la historiografía mediante la aplicación de métodos escrupulosos. El filósofo David Hume estaba teniendo un impacto similar en la historia de Gran Bretaña. En 1754, publicó la Historia de Inglaterra, una obra de 6 volúmenes que se extendió desde la invasión de Julio César hasta la Revolución en 1688. Vamos a echarle un breve resumen de la era de la Iluminación. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX. Inspira profundos cambios culturales y sociales, y uno de los más dramáticos fue la Revolución Francesa. Las obras de historia de Voltaire son un excelente ejemplo de la escritura histórica de la era de la Ilustración. Pintura de Pierre-Charles Bacoy. La decadencia del Imperio Romano de Edward Gibbon, 1776, fue una obra maestra de la escritura histórica de finales del siglo XVIII. Siglo XIX. Los tumultuosos acontecimientos que rodearon la Revolución Francesa inspiraron gran parte de la historiografía y el análisis de principios del siglo XIX. El interés en la Revolución Gloriosa de 1688 también se reavivó con la Gran Ley de Reforma de 1832 en Inglaterra.
Thomas Carlyle publicó su obra maestra, La Revolución Francesa, una historia en 3 volúmenes en 1837. Thomas Macaulay produjo su obra de historia más famosa, The History of England from the Accession of James II, en 1848. Sus escritos son famosos por su prosa resonante y por su énfasis confiado, a veces dogmático, en un modelo progresista de historia británica. El historiador francés Jules Michelet acuñó el término Renacimiento. Lo representó como un periodo en la historia cultural de Europa que representó una ruptura con la Edad Media, creando una comprensión moderna de la humanidad y su lugar en el mundo. Hablemos un poco acerca del Renacimiento. Renacimiento es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Bueno, chicos, según observamos el video, vimos un poquito acerca de la historia de los historiadores. Vemos, chicos, que los historiadores son principalmente investigadores que se dedican a examinar qué ocurrió en una época o en un lugar determinado. Y también para ello, ellos analizan, estudian, contrastan documentos históricos. Pero ¿dónde va un historiador para estudiar el pasado? Veamos, chicos, que por lo general, pues comienza su investigación acudiendo a los archivos locales, tanto nacionales, donde les guardan documentos y materiales que son oficiales de instrucciones públicas, judiciales, políticas y militares. Pues también, dependiendo del tema que esté investigando, acceso a las colecciones espaciales de bibliotecas públicas o privadas. Entonces, chicos, los historiadores, pues ellos publican los resultados de su investigación y pues también toman forma de un libro o un artículo donde ellos están especializando lo que es una exposición o también están realizando un congreso y ponencias de especialistas. Dentro de ellas, pues también tienen ellos la difusión cultural. ¿Cuál es la difusión cultural de los historiadores? Veamos, es colaborar a los museos y con programas de difusión cultural de organismos públicos. Es también cuando una de las actividades de los historiadores, cuando un museo de historia o de antropología, pues activa lo que son una exposición que frecuentemente ellos buscan lo que es asesoría de un historiador que se especializa en este tema para que le ayude a curar lo que son las colecciones de los textos informativos. Asimismo, también vemos que los historiadores pues participan en diversos programas de difusión cultural, en radio, en televisión, y pues también ellos dirigen lo que son archivos, publicidades y culturales, ¿verdad? Tienen ellos un poquito acerca del análisis político, porque su conocimiento está sobre el pasado y vemos que los historiadores también pueden ser excelentes analistas políticos o incluso fingir como asesores en campañas electorales. Entonces tenemos un ejemplo como Enrique era un historiador mexicano, pues él era reconocido por su gran labor y como analista y político líder de opinión. Además, pues él publicó más de 20 libros y producido más de 300 programas y documentales sobre la historia de México. Entonces vemos, chicos, que por supuesto los historiadores juegan un papel muy importante, al impartir sus conocimientos a las nuevas generaciones. Aunque pueden impartir clases a cualquier nivel, pues es más común que se desempeñen como maestros de preparatoria y universidad.
Además, pues es frecuente que combinan la docencia con las actividades profesionales con las que hemos mencionado, ¿verdad? En el tema. Entonces vemos que el historiador juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque él puede impartir clases de cualquier nivel, ¿verdad? Tanto primaria como básicos, universidad, y pues son excelentes docentes, ¿verdad? Al final, ya que son profesionales y como los que hemos mencionado antes en este texto, ¿verdad? Muy bien, chicos, ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a investigar un poquito acerca del tema sobre los historiadores. Vamos a investigar qué papel desempeña, aparte del que acabamos de ver ellos, ¿verdad? Lo vamos a investigar y lo vamos a ilustrar. Entonces, chicos, trabajamos, por favor.